El sol quemó las paredes metálicas del Trading Post 47 como si tuviera una venganza personal. Dentro del hangar convertido en sala de subastas, el sudor goteaba abundantemente de las frentes de los postores y vendedores. No era un día para comerciar con ganado. Fue un día para algo mucho más controvertido, el comercio inteligente de especies. Si bien técnicamente es legal en este planeta atrasado en el borde del brazo de Andrómeda, la mayoría de los mundos civilizados habían prohibido la práctica hacía siglos. Terra se mantuvo firme a pesar de sus circunstancias. Sus escamas plateadas y alegres se opacaron por la desnutrición y el estrés. Una vez que fue un magnífico ejemplar de la especie Draan, ahora parecía más pequeña, con sus alas dobladas fuertemente contra su cuerpo en una postura defensiva. 5 dragoncitos se acurrucaron debajo de ella, presionados contra sus piernas y su vientre. La más pequeña, de poco más de 2 años en términos humanos, se aferró a su pata delantera. A continuación, un Draan hembra con 5 crías, anunció el subastador. Un hombre corpulento con mejoras cibernéticas, brillando en sus sienes. Trabajador fuerte, resistente al calor, capaz de levantar 20 veces su peso. Los jóvenes se convertirán en valiosos activos. La oferta inicial era de 5.000 créditos, murmuró la multitud. Los draoranos eran raros en estos días, especialmente en los planetas del borde exterior. Su inteligencia y fuerza los hacían valiosos, pero su orgullo obstinado los hacía difíciles de controlar. 5.000 llamó a un minero corpulento. Su traje ambiental aún estaba cubierto de polvo rojo. 5.500 contó un tipo corporativo que representaba claramente a uno de los conglomerados mineros que devastaron estos mundos. Los ojos de Sander, ámbar con pupilas verticales, permanecieron abatidos. Había perdido a su pareja hacía 3 ciclos lunares en un accidente minero. La compañía había confiscado su vivienda y subastado la deuda de su familia. Ahora estaban en el bloque, tratados como propiedad en lugar de los seres conscientes que eran. El dragoncito más viejo, Riel, observaba el proceso con una rabia apenas disimulada. Sus alas adolescentes se estremeció con el deseo de huir, pero huir era imposible en la casa de subastas sellada magnéticamente. La segunda mayor, Vega, se apretó contra el flanco de su madre, intentando parecer más pequeña. Los gemelos, Lyra y Orión, se acurrucaron juntos, sus escamas cambiando de color por el miedo, y el pequeño Panzer, el más pequeño, simplemente miró con los ojos abiertos a la multitud, demasiado joven para comprender plenamente su terrible situación. 7.000, gritó el minero. 8.000, contó el comprador corporativo. La puja continuó, cada aumento como un golpe físico para Sandere. Sabía lo que les esperaba: separación, servidumbre, quizás algo peor. Los jóvenes serían entrenados como bestias de carga, sus habilidades naturales explotadas hasta que se derrumbaran. 10.000 créditos, dijo el minero con la voz ligeramente quebrada. El comprador corporativo dudó y luego negó con la cabeza. El subastador levantó su mazo. 10.000 a la 1. Un extraño silencio se apoderó de la multitud cuando se abrió la puerta lateral del hangar. La puerta se abrió con un siseo hidráulico. Un hombre humano entró, con movimientos pausados y pausados. A diferencia de los mineros o los empleados de las corporaciones, vestía el distintivo uniforme verde oliva de la Fuerza Expedicionaria Terrana, aunque se había quitado las insignias. Llevaba un arma de combate a la cadera y una mochila colgaba del hombro. Los ojos del recién llegado, gris acero bajo unas cejas oscuras, recorrieron la sala antes de fijarse en los dragones. Se acercó a la sala de subastas con pasos mesurados. 10.000 a la doble, continuó el subastador. 20.000, dijo el soldado, con voz tranquila pero que se oía a través del hangar, ahora silencioso. El minero se giró, con el rostro enrojecido de ira. Escucha, forastero. No puedes dar solo 25.000.
El soldado lo interrumpió, sin apartar la mirada de los dragones. El subastador arqueó las cejas. 25.000 créditos del sargento Arlon Reed, añadió el soldado. Retirado. Trueno. Finalmente levantó la mirada, estudiando a este extraño humano. A diferencia de los demás, no miraba a su familia con codicia ni desprecio. Su expresión era indescifrable, pero sus ojos, había algo en ellos. Reconoció algo que había sufrido pérdidas. 25.000 a la primera, a las 2, vendidos al hombre con uniforme militar. La transacción se completó con sorprendente eficiencia. Reed entregó un chip de crédito y el subastador presionó el pulgar sobre el lector digital. La propiedad se transfirió. Así, Reed se acercó a la plataforma donde Sander y sus dragoncitos estaban. No habló, simplemente señaló la salida con un leve asentimiento. Sander dudó, luego empujó a sus crías hacia adelante. ¿Qué opción tenían? Afuera, los gemelos caían sin piedad. Reed los condujo a un viejo vehículo de transporte militar, un gigante de 6 ruedas diseñado para terrenos difíciles. Abrió la bodega de carga e hizo un gesto hacia adentro. Tenemos un largo viaje, dijo simplemente. Federara instó a sus hijos a entrar, contándolos. Al entrar, 5 cabecitas aún juntas. Fuera lo que fuese lo que les aguardara, al menos aún no se habían separado. El viaje duró casi 3 horas. El control climático del transporte luchaba contra el calor del desierto, y se alejaron del asentamiento hacia un terreno cada vez más remoto. Los jóvenes se habían sumido en un sueño exhausto, amontonados en el suelo metálico. Solo Trueno permanecía alerta, observando a su nuevo dueño con los ojos entrecerrados. Finalmente, el vehículo aminoró la marcha y se detuvo. Reed apagó el motor y se giró en su asiento. Llegamos, dijo, sus primeras palabras desde que salió de la subasta. Trueno lo siguió afuera, con sus dragoncitos moviéndose aturdidos tras ella. Habían llegado a lo que parecía ser un puesto militar abandonado, un conjunto de edificios prefabricados enclavados contra un acantilado de piedra roja. Un sistema de riego rudimentario alimentaba una pequeña parcela de cultivo y los paneles solares brillaban en los tejados. Reed se dirigió al edificio más grande y abrió la puerta. Dentro, dijo, hay agua y comida. Con cautela, Trueno entró. El interior era austero, pero limpio. Contenedores de agua. Una pared estaba alineada con una zona de preparación, y una zona de preparación contenía diversos alimentos. Unas esteras ocupaban otra sección. No era lujoso, pero ofrecía refugio. Reed trajo recipientes con agua y los colocó. Sacó carne seca y fruta de los almacenes y las colocó sobre una mesa baja. Los pequeños observaron la comida con avidez, pero no se acercaron. Coman, dijo Reed, señalando la comida antes de retroceder. Sander olfateó las ofrendas con cautela y luego asintió a sus hijos. Se lanzaron sobre la comida con la desesperación de quien lleva mucho tiempo privado. Reed observó en silencio, luego se dio la vuelta y salió del edificio. Esa primera noche, ninguno durmió bien. Los dragoncitos se acurrucaron contra su madre en las esteras, saltando ante cualquier sonido desconocido. Reed se había retirado a otro edificio, dejándolos solos. La mañana llegó con la intensa luz de las estrellas binarias que se filtraban por las ventanas. Reed entró, trayendo más comida, fresca esta vez, verduras de su huerto. El perímetro está asegurado, dijo. Pueden salir. Hay una fuente de agua tras los edificios. Allí se puede lavar. Pero los días transcurrían en una extraña y cautelosa coexistencia. Reed hablaba rara vez, generalmente solo para dar instrucciones o información. Pasaba los días cuidando sus cultivos, manteniendo los sistemas del puesto de avanzada, y ocasionalmente, cazando. Los dragoncitos se volvieron gradualmente más audaces, explorando los límites de su nuevo hogar sin perder de vista a Sandere. Al quinto día,
Reed salió de un almacén con herramientas, palas, picos y tuberías de riego. La tierra aquí es pobre, dijo, acercándose a Sandere, quien tomaba el sol mientras observaba jugar a los jóvenes. Pero con trabajo puedes sustentar los cultivos. Tus hijos necesitan una mejor nutrición. Dejó las herramientas en el suelo entre ellos. ¿Me ayudarás? Tera lo miró con recelo. ¿Era este el comienzo de su servidumbre? Pero la petición parecía razonable. Necesitaban comida, y una mayor variedad beneficiaría a los dragoncitos. Asintió una vez, moviendo la cola en el polvo. Juntos ampliaron el huerto. Su fuerza atronadora aceleró el trabajo de romper la tierra dura, mientras que el conocimiento de Reed guiaba la colocación de las líneas de riego. Los dragoncitos mayores observaban con curiosidad, y finalmente Riel tomó una herramienta más pequeña y comenzó a imitar el trabajo. Reed se dio cuenta, pero no dijo nada, simplemente ajustó sus movimientos para demostrar con mayor claridad cómo aflojar la tierra sin dañar los tubos de riego. Esa noche, Reed sacó una cocina portátil destartalada y preparó un guiso con la caza del día, una criatura peluda del desierto y verduras del huerto. Mientras comían, el pequeño Pantor se acercó a Reed con cautela. El humano permaneció quieto, sin extender la mano ni hacer movimientos bruscos. El dragoncito más pequeño olfateó el bota, luego a su mano antes de correr de vuelta a la seguridad de su madre. La boca de Reed se torció en lo que podría haber sido el atisbo de una sonrisa. Pasaron las semanas y se desarrolló una rutina. Las mañanas se dedicaban a tareas esenciales: el mantenimiento del puesto de avanzada, el cuidado del jardín en expansión, el correcto funcionamiento de los recicladores de agua. Las tardes, cuando los gemelos hacían insoportable el trabajo exterior, se pasaban en la relativa frescura del edificio principal. Fue durante estas tardes tranquilas que Reed comenzó a enseñar. Al principio, simplemente trabajaba en su equipo mientras los dragoncitos observaban. Poco a poco, comenzó a explicar lo que hacía: mantenimiento del motor del transporte, reparaciones de los paneles solares, calibración del equipo de comunicaciones que nunca usaba. Riel demostró tener inclinación por la mecánica, con garras sorprendentemente hábiles con las herramientas. Vega mostró interés por las plantas, cuidando con esmero las plántulas. Los gemelos, siempre juntos, se volvieron expertos en encontrar objetos útiles durante sus exploraciones de los alrededores. Piedras inusuales, plantas comestibles del desierto que Reed no había cultivado. Una vez, incluso un alijo de equipo abandonado de un equipo de reconocimiento desaparecido hace mucho tiempo, y Pantera, el dragoncito más pequeño, simplemente seguían a Reed a todas partes, observando cada uno de sus movimientos sin pestañear. Tunderea observaba todo esto con cauteloso optimismo. Sus hijos comían mejor y se fortalecían. No los habían separado ni obligado a realizar trabajos agotadores. Reed los trataba no exactamente como iguales, pero tampoco como posesiones, como si estuvieran a su cuidado en lugar de ser de su propiedad. Una tarde, mientras la temperatura bajaba y salía la primera luna, Reed estaba sentado afuera limpiando su arma, un ritual que realizaba cada 3 días sin falta. Tunderea se acercó y se sentó en el suelo cerca, con la cola enroscada alrededor de sus pies. ¿Por qué nos compraste?, preguntó, hablándole directamente por primera vez. Las manos de Reed se detuvieron un momento, luego continuaron su trabajo metódico. Serví con un draorano en la guerra, dijo después de una larga pausa. Sargento Mayor Krell, el mejor soldado que he conocido. Salvó mi unidad más veces de las que puedo contar. Volvió a montar el arma con movimientos practicados. Cuando llegó la paz, despidieron primero a todo el personal no humano. Dijo que era de procedimiento. No lo fue. Su mandíbula se tensó. Krell no pudo volver a casa. Su mundo había quedado cristalizado durante la lucha. Terminé en una colonia minera como esta. Murió en un accidente laboral 2 años después. Reed enfundó el arma. Estuve en esa subasta de suministros.
No estaba planeando comprar a nadie. Tandera lo estudió, sintiendo que había más en la historia. Pero Reed finalmente sostuvo su mirada. Tus ojos cuando mirabas a tus crías me recordaron a Krell cuando hablaba de su nidada en casa. Familia que nunca volvió a ver. La admisión quedó suspendida en el aire entre ellos, más reveladora que cualquier cosa que hubiera compartido antes. No soy tu dueño, dijo finalmente Reed. Quedarse o irse. Es su decisión. Pero no es seguro ahí fuera para los de su especie, especialmente con crías. Sander asintió lentamente. Gracias, dijo, sintiendo las palabras extrañas en su boca después de tanto tiempo. Conforme las semanas se convertían en meses, el puesto de avanzada se transformaba. El jardín florecía, proporcionando abundante comida. Los edificios, antaño espartanos, se volvían más cómodos a medida que Reed intercambiaba excedentes de cosecha con los comerciantes que pasaban por allí a cambio de suministros. Nunca iba al asentamiento. En cambio, trataba con los comerciantes que ocasionalmente recorrían estas remotas regiones. Los dragoncitos crecieron notablemente, sus escamas se iluminaban con la salud. Desarrollaron personalidades distintivas que se acentuaban a medida que se sentían más seguros. Riel se convirtió en la sombra de Reed durante el trabajo mecánico, aprendiendo la función de cada herramienta. Vega creó su propio jardín de plantas medicinales, demostrando una comprensión intuitiva de sus propiedades. Los gemelos, Lyra y Orión, construyeron un elaborado sistema de túneles cerca del acantilado, un proyecto que Reed apoyó proporcionando soportes estructurales. Y Pantor continuó siguiendo a Reed a todas partes, ya no solo observando, sino intentando ayudar activamente. Pasando herramientas, cargando objetos ligeros, charlando sobre los descubrimientos que había hecho en el puesto de avanzada. Una tarde, una tormenta de polvo se aproximaba desde el oeste, tiñendo el cielo de un naranja ominoso. Reed aseguró el puesto con la ayuda de un trueno, trayendo todo lo que pudiera volar y sellando los edificios. Mientras se reunían en la estructura principal, Reed distribuyó barras de raciones, suministros de emergencia que guardaba para situaciones en las que cocinar fuera imposible. La tormenta podría durar 2 o 3 días, dijo, comprobando los sellos de las ventanas. Los purificadores de agua deberían aguantar. Si no, tenemos reservas de emergencia. Trueno instaló a sus crías en la zona común. Pantor, sin embargo, insistió en ayudar a Reed con sus últimas comprobaciones. El humano no se opuso, explicando pacientemente cada procedimiento al atento dragoncito. Cuando la tormenta azotó con fuerza, aullando alrededor de los edificios y sumiéndolos en una oscuridad anaranjada, se reunieron alrededor de barritas de luz química. Reed sacó una baraja de cartas desgastada y comenzó a enseñarles a los dragoncitos juegos sencillos para pasar el rato. En el segundo día de confinamiento, mientras la tormenta continuaba sin cesar, Reed estaba revisando sus reservas de agua cuando Pantor apareció a su lado. ¿Necesitas ayuda?, preguntó el pequeño dragoncito, con la cabeza ladeada. Claro, respondió Reed. ¿Puedes contar cuántos contenedores de agua tenemos en el almacén? Pantor asintió con entusiasmo y salió corriendo. Regresó momentos después, con expresión seria. «¿Ves 7 grandes, 3 pequeños, padre?» La palabra quedó suspendida en el aire entre ellos. Pantor pareció no darse cuenta de lo que había dicho, pero Reed se quedó paralizada un momento antes de confirmar la cuenta con un asentimiento. Sandere, que había escuchado desde el otro lado de la habitación, sintió un movimiento en el pecho, una emoción compleja que no pudo identificar de inmediato. Los otros dragoncitos intercambiaron miradas, pero no dijeron nada. Esa noche, cuando la tormenta empezó a amainar y el dragoncito dormía profundamente, Sandere encontró a Reed sentado solo bajo la tenue luz de una barra luminosa. «Te llamó padre», dijo en voz baja. Reed asintió una vez, con expresión indescifrable. ¿Eso te preocupa?, ella preguntó. Reed permaneció en silencio durante un largo momento.
No, dijo finalmente. Pero debería ser tu decisión. No intento reemplazar a nadie. Su padre biológico ya no está, dijo Tera, sentándose a su lado. Pero están vivos gracias a ti. No solo porque nos compraste, sino por todo lo que ha sucedido desde entonces. Miró a sus crías dormidas. Les has enseñado, los has protegido, les has dado un hogar. ¿Cómo llamarías a eso si no es paternidad? Reed no respondió, pero algo en su postura se relajó ligeramente. A la mañana siguiente, habiendo pasado la tormenta, salieron para evaluar los daños. El jardín había sufrido daños, pero no catastróficos. Los paneles solares necesitaban limpieza y había escombros esparcidos por todas partes, pero los edificios se mantuvieron firmes. Mientras comenzaban la limpieza, un sonido distante llamó la atención de Sander. El zumbido característico de los motores de transporte. Varios vehículos se acercan rápidamente. Reed también lo escuchó. Se enderezó y movió la mano instintivamente hacia su arma. Dentro, ordenó que desapareciera todo rastro de la vulnerabilidad de la noche anterior. ¿Todos ustedes? ¿Qué pasa? Riel preguntó, sintiendo la repentina tensión. Probablemente sean asaltantes, respondió Reed, mientras escudriñaba el horizonte. O reclamar a los saltadores. De cualquier manera, no es nada amigable. Tunderea condujo a sus crías hacia el edificio principal, pero se detuvo en la puerta. No me esconderé mientras te enfrentas al peligro sola, dijo, con una voz que no dejaba lugar a discusión. Reed la evaluó un momento y luego asintió brevemente. Las crías se quedan dentro. Bloquear la puerta. Los vehículos aparecieron en el horizonte. 3 transportes robustos similares al de Reed, pero modificados con blindaje improvisado y armas montadas. Se acercaron en formación de V, levantando polvo tras ellos. Reed se posicionó frente al edificio principal, con el arma desenfundada pero sosteniéndola a su costado. Sander estaba de pie junto a él, con su postura alerta y las alas ligeramente extendidas para parecer más grande. El transporte se detuvo a 50 metros. Aparecieron 8 humanos, todos armados y vestidos con el equipo desigual típico de los carroñeros que vivían en los márgenes de los territorios colonizados. Bueno, gritó su aparente líder, una mujer alta con un implante ocular cibernético. Harlan Reed, pensé que te habías caído del borde de la galaxia. La expresión de Reed permaneció neutral. Cass, sigue corriendo con mala compañía. Veo a la mujer. Cass sonrió, revelando sus dientes con tapas de metal. Es mejor que esconderse en el desierto y jugar a ser granjero. Su mirada se dirigió a Sandere, especialmente con un ganado tan interesante. El trueno gruñó, un ruido sordo que hizo vibrar el aire entre ellos. ¿Qué deseas? Cass Reed preguntó con voz tranquila. Corre la información de que alguien por aquí compró un conjunto de cría de Draan en una subasta. Los ejemplares de primera calidad alcanzan precios elevados en ciertos mercados. Ella hizo un amplio gesto. Solo estoy haciendo negocios, Reed. Sin resentimientos. La postura de Reed cambió sutilmente. No están a la venta. Cass suspiró teatralmente. No seas difícil, te superamos en armamento y en número. Ella hizo un gesto con la cabeza a sus compañeros, quienes se dispersaron formando un semicírculo suelto. Además, tenemos un comprador legítimo, una división de investigación corporativa. Serán tratados humanamente, utilizados para el estudio, no para el trabajo. ¿Te refieres a experimentación? Reed dijo, endureciendo su voz. La respuesta es no, Cass. Date la vuelta y vete. El ojo artificial del líder de los asaltantes brilló mientras su enfoque se estrechaba. ¿Sabes? Siempre me he preguntado por qué te lavaste el pelo. Se decía, desobedeciste una orden directa. Algo sobre negarte a entregar refugiados no humanos para su procesamiento. Ella escupió al polvo, todavía suave con senos. Veo. Reed no respondió,
pero Sandere sintió la tensión que irradiaba él. «Última oportunidad, Reed», gritó Cass. «Vete con vida y un generoso salario, o las cosas se pondrán desagradables». Dentro del edificio principal, los dragoncitos se apiñaban detrás de la puerta con barricadas. Riel había encontrado un puerto de observación y estaba observando el enfrentamiento con creciente alarma. «Van a pelear», les susurró a los demás. «Hay demasiados de ellos». Vega miró a través de otra pequeña abertura. «Madre y Reed necesitan ayuda. Prometemos quedarnos dentro», les recordó Lyra con voz temblorosa. Orión, siempre más orientado a la acción que su gemelo, ya estaba examinando la salida trasera del edificio. «Quizás podamos crear una distracción». La pequeña pantera, que había estado inusualmente tranquila, de repente se enderezó. «Los túneles», dijo. Los demás se volvieron hacia él. «Los túneles que construimos junto al acantilado», continuó Panzer, con los ojos brillantes de inspiración. «Salen por detrás de donde están los malos». Afuera, el enfrentamiento empeoraba rápidamente. Uno de los asaltantes había disparado un tiro de advertencia, levantando polvo cerca de los pies de Reed. Trueno había extendido completamente sus alas, sus escamas oscureciéndose por la ira. «Estás cometiendo un error», advirtió Cass, con su arma alzada y apuntando. «Estos no son animales sin mente. Son seres conscientes con derechos reconocidos por el Pacto Galáctico». Cass rió. «Mira a tu alrededor, Reed. ¿Ves a alguien que cumpla con el pacto por aquí? Esto es espacio fronterizo. La fuerza da la razón». Levantó su propia arma, un rifle blaster pesado. «Ahora, apártate o respira. Tú decides». Dentro del edificio principal, los Dragonets habían formulado un plan apresurado. Riel y los gemelos usarían el sistema de túneles para emerger tras los asaltantes. Vega se quedaría con Pantor en el edificio, lista para derribar la barricada si su madre o Reed necesitaban retirarse rápidamente. «Recuerda lo que Reed nos enseñó sobre los controles de los paneles solares», le dijo Riel a Vega mientras se preparaban para irse. «Si las cosas van mal, activa el apagado de emergencia. Desviará energía a las defensas perimetrales». Vega asintió solemnemente. Era una medida que Reed les había mostrado, pero esperaba que nunca necesitaran usar, un sistema de defensa de último recurso que quedó de los días militares de los puestos de avanzada. Afuera, el enfrentamiento había llegado a su punto crítico. Cass había dado una señal y sus asaltantes se estaban dispersando para rodear a Reed y Sander. «Tu historial te dice que alguna vez fuiste un gran soldado», se burló Cass. «Veamos si las leyendas son ciertas». El primer asaltante hizo su movimiento, abalanzándose hacia adelante con un bastón eléctrico levantado. La respuesta de Reed fue inmediata y precisa, un solo disparo que impactó en la mano del hombre, haciendo que el arma girara junto con al menos 2 dedos. Los asaltantes abrieron fuego en serio, y luego se vieron obligados a dividir su atención entre la precisión letal de Reed y la presencia intimidante de Sandere. La dragona se había lanzado hacia el cielo con poderosos aleteos, aprovechando la ventaja del vuelo para lanzarse sobre los atacantes, obligándolos a dispersarse. Reed se puso a cubierto detrás de una unidad de recolección de agua e intercambió disparos con 3 asaltantes mientras intentaba seguir el rastro de los truenos que giraban sobre su cabeza. Era bueno, extremadamente bueno, pero las probabilidades estaban empeorando. Una explosión le rozó el brazo izquierdo, atravesando la tela de su camisa y la carne que había debajo. Desde la salida del túnel oculta tras una formación rocosa, Riel y los gemelos emergieron con cautela. Podían ver la batalla en progreso. Su madre buceando y retirándose. Reed inmovilizado pero aún luchando. Los asaltantes aprovechan su ventaja numérica. ¿Listo?, Riel preguntó a los gemelos, quienes asintieron nerviosamente. Su plan era simple pero peligroso. Crea caos en las filas de los asaltantes atacando desde una dirección inesperada. Mientras los 3 dragones se preparaban para cargar,
Un disparo de uno de los asaltantes golpeó el ala de trueno. Ella rugió de dolor y su patrón de vuelo se tambaleó. Logró aterrizar en lugar de estrellarse, pero la lesión la puso en grave desventaja. Reed la vio caer y salió de su escondite, disparando rápidamente para brindarle protección. Fue un acto desinteresado que lo dejó expuesto. Una explosión le dio en la pierna y lo hizo caer al suelo. Dentro del edificio principal, Vega observaba horrorizado a través del puerto de observación. «Están heridos», le gritó a Pantor. «Ellos dos». El dragoncito más pequeño pasó junto a ella para ver con sus propios ojos. Sus ojos se abrieron al ver a Reed tendido vulnerable en el polvo, tratando de arrastrarse hacia atrás para cubrirse mientras seguía disparando a los asaltantes que se acercaban. Sin dudarlo, Panzer corrió hacia la puerta bloqueada y comenzó a retirar los obstáculos. «¿Qué estás haciendo?», Vega exigió, intentando detenerlo. Reed dijo que nos quedáramos adentro. «Papá necesita ayuda», gritó Pantera, desesperada, dándole una fuerza más allá de su pequeño tamaño. «No dejaré que se lo lleven». Afuera, Cass se acercó al cuerpo caído de Reed, con su rifle apuntando a su pecho. «Deberías haber aceptado el trato, Reed», dijo. Un arrepentimiento genuino coloreó su voz. No tenía por qué terminar así. Reed la miró fijamente, con su arma vacía, pero todavía aferrada en su mano. «Aún no ha terminado, Cass». Como si sus palabras los hubieran convocado, 3 dragones jóvenes aparecieron desde detrás de la formación rocosa y atacaron a los desprevenidos asaltantes con una ferocidad sorprendente. Riel abrió el camino, sus glándulas de fuego adolescentes producían suficiente calor para quemar el equipo de un asaltante, lo que le hizo dejar caer su arma con un grito de dolor. Lyra y Orión, trabajando en perfecto tándem como siempre, usaron su menor tamaño y rapidez para lanzarse entre las piernas de los asaltantes, haciéndolos tropezar y creando confusión. La distracción le dio a Sander la oportunidad de reagruparse. A pesar de tener el ala herida, hizo acopio de fuerzas y atacó al asaltante más cercano. Su poderosa cola lo levantó y lo hizo estrellarse contra otro. Reed aprovechó la distracción para impulsarse hacia su arma caída, recuperándola justo cuando Cass se giraba hacia él. Levantaron sus armas simultáneamente. Antes de que alguno pudiera disparar, un grito agudo partió el aire: «Dejen a mi padre en paz». La pequeña pantera había escapado del edificio y estaba corriendo por el terreno abierto. Vega lo sigue de cerca, intentando desesperadamente atrapar a su hermano menor. Cass giró su rifle hacia el dragoncito que se acercaba. Confusión momentánea en su rostro. «Padre». Fue toda la apertura que Reed necesitaba. Disparó el tiro, impactando el rifle de Cass y destruyendo su celda de energía en una lluvia de chispas. Ella dejó caer el arma inútil con una maldición. Pero el triunfo momentáneo se convirtió en horror cuando uno de los otros asaltantes apuntó al expuesto Pantor. Reed no pudo realizar un disparo claro y Sandere estaba demasiado lejos, luchando con otros 2 atacantes. «Pantor caído». Reed gritó, intentando arrastrarse hasta una posición para proteger al joven dragón. Sucedió en un instante. El asaltante disparó, y el rayo de energía silbó por el aire hacia el pequeño dragoncito. Pero antes de que pudiera impactar, Vega se abalanzó, empujando a su hermano a un lugar seguro y recibiendo el impacto en el hombro y la espalda. Cayó con un grito de dolor que galvanizó a todos en el campo de batalla. Un rugido atronador sacudió el suelo, olvidando su ala herida. Cargó contra el asaltante que había disparado. Su furia maternal le confería una velocidad terrible. El hombre apenas tuvo tiempo de girarse cuando ella ya estaba sobre él. Reed, invocando reservas de fuerza de lo más profundo de su ser, se puso de pie a pesar de su pierna herida. Disparó con una precisión infalible, incapacitando a 2 asaltantes más con disparos no letales, pero incapacitantes. Riel y los gemelos aprovecharon su ventaja, acosando a los asaltantes restantes de vuelta a sus vehículos. Estos curtidos carroñeros,
que se habían enfrentado a las fuerzas de seguridad del asentamiento y a bandas rivales, se encontraron retrocediendo ante 3 dragones adolescentes cuya familia había sido amenazada. Pantor, aturdido pero sin ser escuchado, corrió hacia Vega. «Hermana», gritó, sus pequeñas garras cerniéndose con incertidumbre sobre su cuerpo herido. Reed cojeó hacia ellos tan rápido como pudo, arrodillándose junto a la dragoncita herida. Su rostro era sombrío al evaluar el daño, pero su tacto era suave al examinar la quemadura de energía en las escamas de Vega. Dentro, ordenó a Pantor, botiquín en la pared, estuche rojo. «Tráelo ahora». Mientras Pantor corría hacia su bahía, Sander llegó, con los ojos desorbitados por el miedo por su hija. «¿Qué tan mal?», exigió. Reed sostuvo su mirada fija. Malo pero con capacidad de supervivencia, arma de energía, patrón disperso, daño superficial en su mayoría, pero conmoción en el sistema, su entrenamiento militar era evidente en su concisa evaluación, necesidad de estabilizarla antes de moverla adentro. Sander se inclinó para acariciar suavemente a su hija herida. Los ojos de Vega se abrieron, nublados por el dolor. «Nutrias», susurró. «A salvo», le aseguró. «Gracias a ti». Panzer regresó arrastrando un botiquín casi tan grande como él. Reed lo abrió de inmediato, extrayendo vendajes para quemaduras e inyectores para el alivio del dolor diseñados para fisiología no humana, suministros que, de repente, todo tenía más sentido dada su historia con el soldado draorano. Los asaltantes se habían retirado a sus vehículos, pero aún no habían huido. Riel y los gemelos mantenían un perímetro defensivo, observando con cansancio cómo Cass parecía estar reagrupando sus fuerzas. «¿Puedes llevarla adentro?», preguntó Reed a Tera mientras aplicaba la primera capa de vendajes a las heridas de Vega. La dragona asintió, deslizando con cuidado su pata delantera. Vega gimió, pero no gritó, mientras su madre la levantaba. Reed se volvió hacia el campo de batalla, con expresión endurecida. «Llévala a un lugar seguro. Yo terminaré esto». «Estás herido», protestó Tura. «Tú también», contó Reed. «Ve a proteger a tus crías». A regañadientes, Trueno llevó a Vega hacia el edificio principal, seguido de cerca por Pantor. Reed se quedó solo, frente a los 3 vehículos de los asaltantes. Le ardía el brazo izquierdo donde la ráfaga de energía lo había alcanzado, y su pierna derecha amenazaba con doblarse a cada paso, pero su postura era firme mientras avanzaba cojeando. Cass emergió de detrás de uno de los transportes, con una expresión que mezclaba frustración y respeto a regañadientes. «Menuda familia tienes, Reed», gritó. «El pequeño te llamó padre. No te tomó por ese tipo». Reed no respondió y continuó su avance constante. «Aún estamos en desventaja», advirtió Cass, aunque su confianza parecía disminuida. «3 de mis tripulantes han caído, pero 5 siguen listos para el combate». Reed se detuvo ahora a solo 30 metros de los vehículos asaltantes. «Tienes razón, Cass. Me superas en número». Su voz se escuchó claramente a través de la distancia que los separaba. «Pero pregúntese esto, ¿cuántos miembros de su tripulación sobrevivirán a lo que viene después? Porque te prometo esto, cualquiera que intente tomar esos dragones saldrá de aquí en una bolsa para cadáveres». No había bravuconería en su tono, solo una fría certeza que envió un escalofrío visible a través de los asaltantes que observaban. Cass lo estudió por un largo momento. «¿De verdad te importan estos senos, verdad? Lo suficiente como para morir por ellos». «Sí», respondió Reed simplemente. Cass suspiró y luego levantó la mano en un gesto de retirada. «Retírense», ordenó a su tripulación. «Nos vamos». Varios asaltantes protestaron, pero Cass lo silenció con un gesto brusco. «Esto no vale la pena», dijo. «Hay partituras más fáciles». Se volvió hacia Reed. «No te entiendo, Reed. Nunca lo entendí, pero respeto tu compromiso». Una sonrisa torcida cruzó su rostro. «Además,
Cualquiera que pueda exigir ese tipo de lealtad de un grupo de Draoran es alguien a quien preferiría no tener como enemigo permanente. Reed mantuvo la guardia mientras los asaltantes cargaban a sus heridos y entraban en sus vehículos. Solo cuando la nube de polvo de su partida se hubo reducido a una mancha distante en el horizonte, finalmente bajó su arma. La adrenalina que lo había sostenido disminuyó y su pierna herida casi cedió. Se apoyó contra un contenedor de almacenamiento, respirando con dificultad. Riel y los gemelos se acercaron con cautela. ¿Se han ido? Riel preguntó, su voz adolescente tratando de sonar más valiente de lo que se sentía. Reed asintió. Por ahora, se enderezó con esfuerzo. Tu hermana necesita atención. Vámonos. Dentro del edificio principal, Sander había hecho que Vega se sintiera cómoda sobre una paleta de materiales suaves. Los ojos del dragoncito herido ahora estaban más claros y el analgésico comenzaba a hacer efecto. Panzer no se había separado de su lado, sus pequeñas garras aferraban su pata delantera ilesa. Red cojeó hasta ellos, su formación médica era evidente una vez más al revisar los signos vitales de Vega con poca práctica. Los vendajes están funcionando, informó. Alivio evidente en su voz. Las quemaduras ya están empezando a sanar. La regeneración draorana es notable. Sander lo observó trabajar, notando cómo se estremecía al mover el brazo izquierdo y cómo mantenía el peso sobre la pierna lesionada. Tú también necesitas tratamiento, dijo en voz baja. Reed negó con la cabeza. Estoy bien. Tu hija es la prioridad, Riel, dijo Sandere, volviéndose hacia la mayor. Ayuda a Reed con sus heridas. Ya lo has visto usar los suministros médicos suficientes veces. El joven dragón pareció sorprendido, pero se recompuso rápidamente. Sí, madre. Reed empezó a protestar, pero se detuvo al ver la expresión de Trueno. Con un suspiro de resignación, permitió que Riel lo ayudara a sentarse en una silla cercana. Mientras Riel, algo torpe pero con seriedad, comenzaba a curar las heridas de Reed, Trueno se dirigió a sus otros hijos. Lo que hicieron hoy fue a la vez insensato y valiente, dijo con tono severo, pero no enojado. Desobedecieron las instrucciones directas de mantenerse a salvo. Los gemelos bajaron la cabeza, pero Pantor levantó la vista desafiante. Padre nos necesitaba, dijo. Y a ti también, madre. La palabra padre volvió a flotar en el aire, más deliberada esta vez. La mirada de Trueno se suavizó al mirar a su hijo menor. Sí, dijo finalmente. Supongo que sí. Más tarde esa noche, con el puesto de avanzada asegurado y las heridas de todos curadas, Reed se sentó afuera, observando las 3 lunas elevarse sobre el paisaje desértico. A pesar de, tras la violencia del día, una profunda paz invadió la escena. La luz plateada bañaba el jardín que habían construido juntos, reflejándose en los paneles solares que alimentaban su hogar, su hogar. Pensarlo lo hizo reflexionar. ¿Cuándo se había transformado este puesto abandonado de escondite en hogar? Oyó el suave sonido de garras sobre el metal y se giró para ver a Sandere emergiendo del edificio principal. Se acercó a él, acomodando su enorme figura junto a su silla con sorprendente gracia a pesar de su ala vendada. Los pequeños duermen, informó. Incluso Vega descansa plácidamente. Reed asintió. Bien. Ella necesita descansar para sanar. Se sentaron en un silencio agradable durante un rato, mirando las lunas ascender cada vez más en el cielo. Volverán, dijo Sander eventualmente, u otros como ellos. Sí, Reed estuvo de acuerdo. Al final, ¿qué haremos? Reed consideró la pregunta. Tenemos opciones. Podríamos adentrarnos más en el desierto, en algún lugar aún más remoto. O bien, dudó. O bien, Tundera sugirió que hay mundos donde los Draorans tienen derechos. No son muchos, pero existen. Lugares donde los de tu especie no son vistos como propiedad o especímenes exóticos. Él la miró directamente. Tengo contactos,
personas que ayudan a los no humanos a trasladarse a territorios más seguros. Los ojos de Sandere se abrieron ligeramente. La red subterránea que introdujo a senos de contrabando en los mundos santuario. Pensé que era solo un rumor. La expresión de Reed no reveló nada. Existe. Así fue como terminé aquí, ayudando a otros a escapar. La comprensión apareció en el rostro de Sander. Su baja del ejército. ¿La orden que rechazaste? Reed asintió una vez. Se suponía que debía entregar a los refugiados a un centro de procesamiento. Más tarde nos enteramos de que en realidad era un centro de investigación biológica. No pude hacerlo, su mandíbula se tensó al recordarlo. Me hice algunos enemigos, pero también algunos aliados. Personas que me ayudaron a desaparecer. Y ahora ayudas a otros a hacer lo mismo. Trueno. Cuando pueda, confirmó Reed. Últimamente ha estado tranquilo. La guerra terminó hace años y lo peor del sentimiento antisenón se ha calmado, pero todavía hay lugares como este puesto de avanzada. Puntos de referencia para aquellos necesitados. Sandere permaneció en silencio durante un largo momento, procesando esta nueva información. ¿Eso es lo que somos para ti? ¿Otra misión? ¿Más refugiados que reubicar? Reed se volvió hacia ella. La sorpresa era evidente en su expresión. No, dijo con firmeza. Tú y tus pequeños son. Le costó encontrar las palabras adecuadas. Tu familia, terminó simplemente. La confesión pareció sorprenderlo tanto a él como a ella. La mirada de Sander se suavizó. Pantor te llama padre. Reed miró hacia otro lado. Lo sé. No estoy tratando de reemplazar. Su padre biológico ya no está, interrumpió Tundera con suavidad. Pero tú has sido más padre para ellos estos últimos meses de lo que él lo fue en años. Lo era, dudó. No era amable. No a ellos. A mí no. La expresión de Reed se ensombreció al comprender. El accidente minero. La risa de Sandere no tenía humor. No hubo ningún accidente. Lo atraparon robando a la empresa. Lo ejecutaron públicamente como advertencia para los demás y luego se apoderaron de nuestra vivienda para cubrir sus deudas. Reed absorbió esta información en silencio. Le has dado a mis pequeños algo que nunca tuvieron, continuó Sander. Seguridad, respeto, orientación sin miedo. Su voz se suavizó. También me has dado esas cosas. Reed la miró a los ojos. Había algo vulnerable en sus ojos que rara vez permitía mostrar. Nunca planeé nada de esto, admitió. Cuando te vi en esa subasta, simplemente no pude irme. Me alegro de que no lo hicieras, dijo Tera simplemente. Otro silencio reconfortante se hizo entre ellos, roto finalmente por un pequeño ruido proveniente del edificio principal. Se giraron y vieron a Pantor de pie en la puerta, con expresión insegura. Tuve una pesadilla, dijo el pequeño dragoncito con voz débil. Reed y Trueno intercambiaron una mirada. Ven aquí, pequeño, llamó Trueno suavemente. Pantor corrió, pero en lugar de ir hacia su madre, se subió directamente al regazo de Reed, acurrucándose como si perteneciera allí. Reed pareció sobresaltado, pero no protestó, colocando torpemente su mano sobre la espalda del dragoncito. Vega estará bien. Pantor preguntó adormilado. Sí, le aseguró Reed. Tu hermana es muy valiente y muy fuerte, como tu madre, miró a Sander. Como todos ustedes, Pantor asintió, aparentemente satisfecho con esta respuesta. En cuestión de momento su respiración se hizo más profunda y se convirtió en sueño. Su pequeña forma se relajó completamente en los brazos de Reed. Él confía en ti completamente, observó Tera con calidez en su voz. Reed miró a la dragoncita dormida. Algo cambió en su expresión, una especie de ablandamiento, una aceptación. No lo defraudaré, dijo en voz baja. A ninguno de ustedes. Las 3 lunas ascendían, bañando el puesto de avanzada con una luz plateada. A lo lejos, el desierto se extendía interminable, a la vez barrera y protección.
Existían peligros más allá de su pequeño refugio. Pero por ese momento, había paz. Reed estaba sentado con una niña dragón dormida en brazos, y su madre a su lado, contemplando un futuro que nunca había imaginado. Un futuro con una familia forjada no por la sangre ni la especie, sino por la elección y las circunstancias, y quizás algo parecido al amor. Lo que venga después, dijo finalmente, lo afrontaremos juntos. La cola de Sandere se enroscó alrededor de la silla en lo que Reed había llegado a reconocer como un gesto de afecto. Sí, asintió. Juntos. La mañana llegó con la intensa luz de las estrellas binarias que se filtraban por las ventanas. Reed entró en el edificio principal con verduras frescas del huerto. Vega estaba despierta. Sus heridas ya mostraban un notable sanando. Los gemelos ayudaban a Sander a preparar el desayuno mientras Riel estaba afuera revisando las defensas del perímetro, como Reed le había enseñado. Panzer se acercó a Reed en cuanto entró. Padre, ¿puedo ayudar con el huerto hoy? Reed dejó las verduras y se arrodilló a la altura del joven dragón, ignorando la punzada de su pierna herida. Por supuesto, tenemos que replantar las secciones dañadas en la incursión. Pantor asintió con seriedad. Tendré cuidado con las plántulas. Sé que lo harás, respondió Reed, con una leve sonrisa en los labios mientras compartían el desayuno. Reed expuso sus planes para fortalecer las defensas del puesto de avanzada. Puede que los asaltantes no regresen, pero era mejor estar preparados. He estado pensando, dijo, dirigiéndose a todos. Deberíamos considerar registrarnos en la autoridad de fincas fronterizas. Sander levantó la vista bruscamente. ¿Sería seguro? Documentar oficialmente nuestra presencia aquí. Reed asintió. Es un riesgo, pero calculado. Las fincas registradas tienen ciertas protecciones, incluso aquí. Y dudó antes de. Continuando. Establecería la residencia legal para todos ustedes. Un primer paso hacia los derechos de ciudadanía. Las implicaciones no pasaron desapercibidas para Tera. ¿Pretenden quedarse aquí? Que este sea nuestro hogar permanente. Si eso es lo que quieren, dijo Reed con cuidado. Los mundos santuario que mencioné son una opción, pero presentan sus propios desafíos. La integración no siempre es fácil, señaló el puesto de avanzada que los rodeaba. Aquí, hemos construido algo que funciona para todos. Los Dragonets observaban este intercambio con gran interés, especialmente Riel. ¿Qué hay de la corporación que reclamó la deuda de mi madre?, preguntó el Dragonet más viejo. ¿No vendrán a buscarla eventualmente? Reed negó con la cabeza. La deuda de tu madre fue comprada y liquidada cuando compré tu libertad en la subasta. La corporación ya no tiene derecho legal. Riel abrió los ojos de par en par. También pagaste su deuda. Eso debió costar. No importa lo que haya costado, dijo Reed con firmeza. Está hecho. Sander lo estudió con una renovada apreciación. Había asumido que simplemente los había comprado como propiedad, sin darse cuenta de que también habían superado la carga financiera que los había llevado a esa situación. Me gustaría quedarme, dijo Vega desde su camastro de recuperación, con la voz aún débil, pero decidida. Acabo de empezar a comprender las plantas del desierto. Hay mucho más que aprender. Los gemelos asintieron al unísono. Nos gusta estar aquí, dijo Lyra. Podemos seguir ampliando los túneles, añadió Orión con entusiasmo. Pantor no se molestó en expresar su opinión, simplemente se pegó al costado de Reed con una lealtad inquebrantable. Riel fue el último en hablar. Si nos quedamos, dijo pensativo, deberíamos mejorar las capacidades del puesto de avanzada. Mejores comunicaciones, defensas más fuertes, tal vez incluso una plataforma de aterrizaje adecuada para naves de suministro. Sus ojos se iluminaron con las posibilidades técnicas. Podríamos hacer de este lugar un lugar autosuficiente y seguro. Reed asintió con aprobación. Todas eran buenas ideas. Trabajaremos en ellas juntos.
Sandere miró a sus hijos, sanos, comprometidos, esperanzados, y al humano que lo había hecho posible. La decisión no fue difícil. Entonces nos quedamos, declaró. Este es nuestro hogar ahora. La expresión de Reed permaneció controlada, pero Sander había aprendido a leer las sutiles señales de sus emociones, la ligera relajación alrededor de sus ojos, la casi imperceptible erección de su postura. Estaba complacido. Me pondré en contacto con las autoridades de la hacienda hoy, dijo. Inicia el proceso de registro. Mientras la familia se dispersaba para sus tareas matutinas, Riel y Reed para reparar el sistema de comunicación, los gemelos para limpiar los escombros de su sistema de túneles, Vega para descansar y recuperarse bajo la atenta mirada de Tera, Pantor se quedó, mirando a Reed con sus grandes ojos inocentes. Padre, dijo, solemnemente, ¿estamos a salvo ahora? Reed se arrodilló de nuevo, sosteniendo la mirada del joven dragón. Nadie está completamente a salvo, Pantera, dijo con sinceridad. Pero estamos juntos, somos fuertes y nos protegeremos mutuamente. Eso es lo que hacen las familias. Pantor lo consideró, luego asintió con la solemne aceptación de un niño que ya ha visto demasiadas de las duras realidades de la vida. Me alegra que ahora seas mi padre, dijo simplemente antes de salir corriendo a ayudar a Vega a clasificar sus plantas medicinales. Reed lo vio irse, con una compleja mezcla de emociones reflejada en sus rasgos generalmente estoicos. Notó que Trueno lo observaba y se enderezó, carraspeando. Deberíamos ponernos a trabajar, dijo, reafirmando su pragmatismo. Hay mucho que hacer. Tera asintió, pero cuando Reed se giró para irse, ella habló. Harlen, dijo, usando su nombre de pila por primera vez. Hizo una pausa y la miró. Gracias, dijo simplemente, por darnos un futuro. Reed le sostuvo la mirada un largo momento, luego asintió una vez. Un reconocimiento de todo lo que aún no se habían dicho. Entonces salió a la intensa luz del sol de su hogar en el desierto, listo para seguir construyendo la vida que inesperadamente habían encontrado juntos. Y en ese remoto puesto de avanzada en los confines del espacio civilizado, una familia inusual, 5 dragones y un soldado humano, enfrentaban el futuro como habían aprendido a afrontarlo todo juntos.